Bienvenidos a Relatos Night. Antes de comenzar, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Los pilotos militares confían en sus instrumentos. Altímetro, radar, comunicaciones. Porque en el cielo, especialmente de noche, no hay margen para el error. Pero hay algo que ningún piloto quiere escuchar jamás en su radio. Una voz que no pertenece a nadie en la base. Esta historia ocurrió en una base aérea militar aislada, en medio de una extensa zona desértica. Un lugar donde los vuelos nocturnos eran rutina. Entrenamientos, prácticas de combate, patrullajes. El protagonista de esta historia se llamaba Capitán Andrés Salazar, uno de los mejores pilotos del escuadrón. Esa noche, Andrés tenía asignada una misión de entrenamiento. Vuelo nocturno. Ruta simple. Despegue, patrulla, regreso. Nada fuera de lo común. Eran las 2:17 de la madrugada cuando su avión despegó. El cielo estaba completamente despejado. La luna apenas iluminaba las nubes bajas. Andrés ascendió a 10.000 pies. Todo estaba en orden. Base, aquí Águila 1. Altitud estable, curso correcto. La radio respondió inmediatamente. Recibido, Águila 1. Todo parecía normal. Hasta que ocurrió un ruido en la radio. Interferencia. Estática. Andrés ajustó la frecuencia. Pensó que era una falla momentánea. Pero entonces escuchó algo. Una voz. Débil. Distorsionada. Águila 1. Andrés frunció el ceño. Base, ¿copian eso? Negativo, Águila 1. Frecuencia limpia. La voz volvió. No estás solo. Andrés sintió un escalofrío. Identifíquese. Silencio. Luego la voz respondió. Mira atrás. Andrés miró rápidamente por el espejo lateral. No había nada. Solo oscuridad. El cielo vacío. Base, estoy recibiendo interferencias extrañas. Águila 1, revise sistemas. Andrés revisó los instrumentos. Todo funcionaba perfectamente. Pero entonces el radar emitió un pitido. Un punto apareció detrás de él. A gran velocidad. Base, tengo contacto no identificado a mis 6. Negativo, Águila 1. No hay tráfico en tu zona. El punto se acercaba. Rápido. Demasiado rápido. Andrés giró ligeramente el avión, intentando obtener contacto visual. Y entonces lo vio. Una silueta. Un avión. Pero no era un modelo moderno. Era antiguo. Muy antiguo. Como de otra época. Su fuselaje estaba oscuro. Sin luces. Sin marcas visibles. Base, tengo visual. Es un avión desconocido. Silencio. La radio no respondió. Solo estática. El avión desconocido se colocó a su lado, volando perfectamente paralelo. Andrés miró hacia la cabina del otro avión. Y lo que vio le heló la sangre. El piloto estaba allí, pero no se movía. No giraba la cabeza. No reaccionaba. Parecía muerto. Su casco estaba roto. Y algo oscuro cubría el interior de la cabina. Entonces la radio volvió a encenderse.
La misma voz. Volamos, juntos. El avión desconocido se acercó más. Demasiado cerca. Andrés maniobró para alejarse. Pero el otro avión lo seguía. Imitando cada movimiento. Exactamente igual. Base, necesito asistencia inmediata. Silencio. La radio estaba completamente muerta. Entonces ocurrió algo peor. El radar mostró más puntos. 2. 3. 4. Apareciendo alrededor de él. Todos moviéndose rápidamente. Formando una formación. Un escuadrón completo. Andrés miró a su alrededor. Y uno por uno, comenzaron a aparecer. Aviones. Antiguos. Dañados. Algunos con partes faltantes. Otros con humo saliendo de sus alas. Pero todos volando. En silencio. Rodeándolo. La voz volvió. Más clara. Más fuerte. Formación completa. Andrés sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Quiénes son? La respuesta llegó. No aterrizamos. Uno de los aviones pasó frente a él. Muy cerca. Y Andrés pudo ver dentro de la cabina. El piloto tenía los ojos abiertos. Pero no parpadeaba. Su piel era gris. Y su uniforme era de una escuadrilla militar desaparecida décadas atrás. Andrés recordó algo. Una historia. Un escuadrón que desapareció en una misión nocturna. Nunca encontraron los restos. Nunca hubo señales. Hasta ahora. Base, susurró Andrés, creo que sé qué son. Pero la radio no respondió. Entonces todos los aviones giraron al mismo tiempo. Perfectamente sincronizados. Formando una formación cerrada alrededor de él. La voz habló una última vez. Uno más. El avión de Andrés comenzó a vibrar. Los instrumentos parpadearon. El altímetro bajó repentinamente. El control dejó de responder. No. Gritó. El avión comenzó a descender. Sin control. Los otros aviones descendían con él. Como escoltándolo. El suelo se acercaba. Rápido. Demasiado rápido. Andrés tiró de la palanca con todas sus fuerzas. Nada. Entonces. Todo se detuvo. Silencio. El avión volvió a estabilizarse. Los instrumentos funcionaban otra vez. Andrés respiró agitado. Miró alrededor. El cielo estaba vacío. No había aviones. No había señales. Nada. La radio volvió a funcionar. Águila 1, aquí base. Perdimos contacto contigo por varios minutos. ¿Estado? Andrés tardó en responder. Estoy bien. Regresa a base. El vuelo de regreso fue silencioso. Cuando aterrizó, los técnicos revisaron el avión. No encontraron fallas. Nada fuera de lo normal. Pero Andrés sabía que algo había pasado. Esa noche, antes de irse, revisó el registro de vuelo. El tiempo total de la misión. Según los sistemas, había estado en el aire 3 horas. Pero Andrés solo recordaba una. 2 horas habían desaparecido. Días después, un mecánico encontró algo en el fuselaje del avión. Una marca. Grabada en el metal. Como si hubiera sido hecha con fuerza.
Un símbolo. Un número. El número del escuadrón desaparecido. Desde entonces, algunos pilotos que vuelan de noche en esa zona dicen que, a veces, cuando revisan el radar, ven puntos que aparecen y desaparecen. Formaciones completas. Moviéndose en silencio. Y en la radio, una voz que susurra. Formación completa. Esperando a que otro piloto ocupe el lugar que falta. Hay algo que todos los pilotos saben. En el aire, todo depende de los instrumentos. Altitud, velocidad, rumbo y sobre todo, comunicación. Porque mientras haya contacto con la torre de control, todo está bajo control. Pero hay una situación que ningún piloto quiere experimentar. Cuando estás en el aire y la torre deja de existir. Esta historia ocurrió en el vuelo comercial 217, un avión de pasajeros que realizaba una ruta nocturna entre dos grandes ciudades. Era un vuelo rutinario. 130 pasajeros a bordo. 6 miembros de tripulación. El protagonista de esta historia se llamaba Comandante Esteban Ruiz. Un piloto con más de 15 años de experiencia. Había volado en tormentas. En condiciones extremas. Sabía mantener la calma en cualquier situación. Aquella noche parecía completamente normal. El despegue fue perfecto. El ascenso estable. A los 20 minutos ya estaban en altitud de crucero. 35.000 pies. El cielo estaba despejado. La cabina en silencio. Torre, aquí vuelo 217, nivel de vuelo estable. La respuesta llegó clara. Recibido, 217. Continúe en rumbo. Todo era normal. Hasta que ocurrió. Un pequeño parpadeo en el panel. Una luz de advertencia. Nada grave. Pero suficiente para llamar la atención. El copiloto, Martín Vega, revisó los sistemas. Parece una falla momentánea. Esteban asintió. Sigue monitoreando. Pero entonces la radio emitió un sonido extraño. Estática. Interferencia. Torre, ¿copian? Silencio. Torre, aquí vuelo 217, ¿me reciben? Nada. Martín ajustó la frecuencia. Probó con otra. Y otra más. No hay señal. Esteban frunció el ceño. Eso no es normal. Intentaron contactar con otra torre cercana. Nada. Solo estática. El avión estaba completamente incomunicado. Pero lo extraño no terminó ahí. El radar comenzó a mostrar algo. Un punto. A la misma altitud. Muy cerca. ¿Tráfico? Preguntó Martín. Esteban miró la pantalla. No debería haber nadie aquí. El punto se acercaba. Rápido. Demasiado rápido. Esteban miró por la ventana. Al principio no vio nada. Solo oscuridad. Pero entonces apareció un avión volando a su misma altura. A pocos metros. Esteban sintió un nudo en el estómago. ¿Qué demonios? El avión era antiguo. Muy antiguo. Su fuselaje estaba desgastado. Sin luces de navegación. Sin identificación visible. Eso no puede estar aquí, dijo Martín. El avión desconocido se mantuvo paralelo. Perfectamente alineado.
como si estuviera siguiendo su ruta. Esteban intentó contactar. Avión a mi derecha, identifíquese. Silencio. Entonces algo peor ocurrió. El radar dejó de mostrar ese avión. Pero el avión seguía allí. Visible. Frente a sus ojos. No aparece en el radar, susurró Martín. Esteban sintió un escalofrío. Entonces la radio volvió a encenderse. Pero no era la torre. Era otra voz. Distorsionada. 217. Esteban se quedó inmóvil. ¿Quién habla? La voz respondió. Mantenga rumbo. Martín miró a Esteban. Eso no es la torre. La voz continuó. No descienda. Esteban apretó los controles. Identifíquese ahora. Pero la voz no respondió. El avión desconocido comenzó a moverse. Se colocó delante de ellos, bloqueando su camino. Y entonces Esteban vio algo. En el fuselaje del otro avión había un número, parcialmente visible. 217. El corazón de Esteban se detuvo por un segundo. Martín. Sí, lo vi. La radio volvió a sonar. Este es su lugar. El avión comenzó a vibrar. Los instrumentos parpadearon. El altímetro descendió unos metros, sin razón. Estamos perdiendo altitud, dijo Martín. No estoy tocando nada, respondió Esteban. El avión desconocido descendió también, guiándolos, como si quisiera llevarlos a algún lugar. Las nubes comenzaron a aparecer. Oscuras. Densas. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era lo que había dentro de ellas. Sombras. Formas. Como otros aviones. Decenas. Flotando en la niebla. ¿Estás viendo eso? Preguntó Martín. Esteban no respondió. No podía. Porque entendió algo terrible. Todos esos aviones eran del mismo modelo. Y todos llevaban el mismo número. La radio volvió a hablar. Vuelos perdidos, permanecen en curso. El avión descendía cada vez más. Las nubes los envolvieron. Y dentro de ellas, los otros aviones comenzaron a acercarse, rodeándolos. En silencio. Sin luces. Sin vida. Entonces uno pasó justo al lado de la cabina. Y Esteban pudo ver dentro. Los pasajeros. Sentados. Inmóviles. Con los ojos abiertos. Mirando hacia adelante. Como si el tiempo se hubiera detenido. No, susurró Esteban. La voz en la radio habló por última vez. Bienvenido, vuelo 217. El avión cayó unos metros más. Y entonces, todo desapareció. Las nubes. Los aviones. La voz. El radar volvió a la normalidad. La radio se activó. Vuelo 217, aquí torre. ¿Confirman descenso no autorizado? Esteban respiraba agitado. Torre, tuvimos interferencias. Recibido. Ajusten altitud inmediatamente. El resto del vuelo fue normal. Aterrizaron sin problemas. Los pasajeros nunca notaron nada. Pero después del vuelo, Esteban revisó los registros. Y encontró algo que lo dejó sin palabras. El sistema había registrado una anomalía.
durante exactamente 13 minutos. El vuelo 217 no existía en el radar. Como si hubiera desaparecido. Esa noche, antes de irse, Esteban miró una última vez el avión. Y juró ver algo en las ventanas. Sombras. Figuras inmóviles. Sentadas. Mirando hacia afuera. Esperando. A que el vuelo vuelva a despegar. Hay algo que todos los pilotos revisan antes de despegar. El número de pasajeros. La lista. Los asientos ocupados. Todo debe coincidir perfectamente. Porque en un avión no puede haber errores. Ni una persona de más. Ni una de menos. Pero hay algo que casi ningún piloto espera encontrar. Un pasajero que no figura en la lista. Esta historia ocurrió en un vuelo nocturno de largo recorrido. Una ruta internacional. Más de 8 horas en el aire. El protagonista se llamaba Comandante Julián Ortega. Un piloto experimentado. Frío. Preciso. Nada lo sacaba de su concentración. Aquella noche todo comenzó con absoluta normalidad. El embarque fue rápido. El avión estaba casi lleno. 180 pasajeros. Tripulación completa. Puertas cerradas. Cabina lista, dijo el copiloto. Listos para rodaje, respondió Julián. El avión despegó sin problemas. Ascendieron a su altitud de crucero. 36.000 pies. La cabina quedó en calma. Luces bajas. Pasajeros dormidos. Un vuelo típico. Pero aproximadamente 2 horas después, algo extraño ocurrió. Una de las azafatas, Carla, llamó a la cabina. Su voz sonaba tensa. Comandante, necesitamos que venga un momento. Julián frunció el ceño. ¿Qué sucede? Hay un problema con un pasajero. Julián suspiró. Pensó que sería alguien alterado. Nada fuera de lo común. Activó el piloto automático. Y salió de la cabina. Caminó por el pasillo. La mayoría de los pasajeros dormía. Otros miraban por la ventana. Todo parecía normal. Hasta que llegó al fondo del avión. Carla estaba allí. Junto a otro miembro de la tripulación. Ambos parecían nerviosos. ¿Qué pasa?, preguntó Julián. Carla dudó antes de responder. Hay alguien sentado en el asiento 32A. Julián miró la lista. Sí. Carla tragó saliva. Ese asiento está vacío. Julián frunció el ceño. ¿Cómo que vacío? No hay nadie asignado ahí. Julián miró hacia el asiento. Y lo vio. Un hombre. Sentado. Mirando hacia adelante. Completamente inmóvil. Tal vez hubo un error en el embarque, dijo Julián. Pero Carla negó con la cabeza. Revisamos 2 veces. No está en la lista. Julián se acercó. Señor. El hombre no respondió. Señor, necesito ver su tarjeta de embarque. Nada. El hombre no se movía. Ni siquiera parpadeaba. Julián sintió una incomodidad extraña. ¿Está bien? Entonces el hombre giró lentamente la cabeza. Y lo miró. Sus ojos estaban completamente abiertos. Pero no había expresión en ellos. Estoy donde debo estar, dijo. Su voz era baja. Extraña. Julián dio un paso atrás.
Necesitamos verificar su identidad. El hombre volvió a mirar hacia adelante. No estoy en la lista, todavía. Julián sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Pero el hombre no respondió. Se quedó inmóvil otra vez. Julián decidió regresar a la cabina. Manténganlo vigilado, dijo a la tripulación. Cuando volvió al panel de control, algo llamó su atención. El sistema de pasajeros. La lista había cambiado. Ahora mostraba 181 pasajeros. Julián frunció el ceño. Eso no es posible. El copiloto miró la pantalla. Antes eran 180. Julián buscó el asiento 32A. Ahora estaba ocupado. Nombre del pasajero. No registrado. Julián sintió un nudo en el estómago. Entonces la radio emitió estática. Una voz apareció. Confirmen número de pasajeros. Julián respondió. 181 a bordo. Silencio. Luego la torre respondió. Negativo. Su manifiesto indica 180. Julián miró al copiloto. Tenemos un problema. En ese momento el avión vibró levemente, como si atravesara una turbulencia. Pero el radar meteorológico mostraba cielo despejado. Entonces ocurrió algo peor. Una segunda llamada de cabina. Carla otra vez. Pero ahora su voz era de miedo. Comandante, hay otro. ¿Otro qué? Otro pasajero, sin registro. Julián sintió que la sangre se le helaba. Miró la lista. Ahora mostraba 182 pasajeros. Los asientos vacíos ya no estaban vacíos. Uno por uno. Comenzaban a llenarse. Esto no es posible, murmuró el copiloto. Julián salió corriendo hacia la cabina de pasajeros. Y lo vio. Ya no era solo uno. Había varios. Sentados en silencio. Mirando hacia adelante. Inmóviles. Como si siempre hubieran estado allí. Pero los pasajeros reales comenzaron a notarlo. El murmullo creció. La tensión aumentó. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde salieron? Julián caminó por el pasillo. Cada nuevo pasajero tenía lo mismo. Rostros pálidos. Ojos abiertos. Sin movimiento. Entonces uno de ellos habló. Sin girar la cabeza. El vuelo está completo. Julián retrocedió. No, esto no puede ser. La voz continuó. Siempre estuvo completo. Las luces del avión parpadearon. El altímetro descendió ligeramente. Los sistemas comenzaron a fallar. La radio volvió a activarse. Pero no era la torre. Era la misma voz. Multiplicada. Pasajeros confirmados. Julián corrió a la cabina. La lista ahora marcaba 200 pasajeros. Todos los asientos ocupados. Pero el avión solo tenía 180. El copiloto susurró. No caben. Entonces Julián miró por la ventana. Y vio algo imposible. Reflejos. En el cristal. Detrás de ellos. Más filas. Más asientos. Como si el avión se hubiera extendido. Como si hubiera espacio para más. La voz en la radio habló por última vez. Siempre hay lugar para uno más. El avión descendió unos metros. Luego se estabilizó. Las luces volvieron.
Los sistemas se reiniciaron. Y todo volvió a la normalidad. Cuando Julián volvió a revisar la cabina, solo había 180 pasajeros. Todos normales. Todos tranquilos. El asiento 32A, vacío. Como al principio. El vuelo aterrizó sin problemas. Los pasajeros bajaron. Todo parecía normal. Pero antes de irse, Julián revisó la lista una última vez. El sistema había guardado un registro. Durante el vuelo, el número máximo de pasajeros fue 201. Y había algo más. Un nombre agregado al final. Uno que no aparecía en ningún documento. Un nombre nuevo. El suyo. Desde entonces, cada vez que Julián vuela de noche, a veces siente algo. Cuando mira hacia la cabina de pasajeros. Como si alguien estuviera sentado donde no debería. Observándolo. Esperando. A que, en algún vuelo, finalmente, su asiento también sea ocupado. El cielo nocturno siempre fue un lugar de calma para el capitán Martín Rojas. Más de 10 años volando, miles de horas en cabina, tormentas, turbulencias, fallas técnicas, lo había visto todo. O eso creía. Esa noche, el vuelo 717 despegó con total normalidad. Ruta, Buenos Aires a Lima. Duración estimada, 4 horas y 30 minutos. Clima, estable. Tripulación, sin novedades. Nada fuera de lo común. Pero hay noches en las que el cielo no está vacío. A las 2:17 de la madrugada, todo comenzó. Martín estaba en piloto automático, revisando instrumentos. Su copiloto, Javier, bostezaba mientras tomaba un sorbo de café. Todo tranquilo, dijo Javier. Ni una nube. Martín asintió, sin despegar la vista del radar. Fue entonces cuando lo vio. Un punto. Pequeño, casi imperceptible. Apareció en la pantalla por apenas un segundo, y desapareció. Martín frunció el ceño. ¿Viste eso? ¿Qué cosa? Preguntó Javier, acercándose. Martín retrocedió el registro del radar. Nada. Pantalla limpia. Debió ser interferencia, murmuró. Pero no estaba convencido. Porque no era la primera vez. 2 minutos después. El punto volvió a aparecer. Esta vez, más cerca. Y no desapareció. Se movía. Pero no como un avión. No seguía una trayectoria lógica. No tenía rumbo claro. Simplemente, estaba ahí. Flotando. Control, aquí vuelo 717, dijo Martín por radio. Detectamos tráfico no identificado en nuestro radar. ¿Confirman? Silencio. Estática. Control, ¿me reciben? Nada. Javier ajustó la frecuencia. Probá otra banda. Martín cambió. Control Lima, aquí 717. ¿Me copian? Respuesta. Solo un ruido. Un zumbido bajo, constante, como una respiración metálica. La cabina comenzó a sentirse diferente. Más pesada. Más fría. Esto no me gusta, dijo Javier. Martín no respondió. Porque acababa de mirar por la ventana. Y lo vio. A la izquierda del avión, a unos pocos metros. Había algo volando junto a ellos. Pero no era un avión.
No tenía luces de navegación. No tenía alas visibles. No hacía ruido. Era una forma oscura, alargada, como si la noche misma se hubiera doblado, tomando volumen. Javier, mira eso. El copiloto giró lentamente la cabeza y se quedó completamente inmóvil. ¿Qué es eso? La cosa no se movía. Simplemente los acompañaba. A la misma velocidad. A la misma altura. Como si los estuviera observando. Y entonces, las luces del avión parpadearon. Una vez. 2. 3. Los instrumentos comenzaron a fallar. Altímetro errático. Velocidad inestable. Radar saturado. Y en medio de ese caos, la radio volvió a encenderse. Pero esta vez, no era control. Rojas. La voz era débil. Distorsionada. Pero clara. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién habla? Silencio. Luego. Rojas, abrí. Javier lo miró. ¿Escuchaste eso? Martín asintió lentamente. Sí. La voz volvió. Más cerca. Más presente. No deberías estar acá. El aire en la cabina se volvió más denso. Más difícil de respirar. Y entonces, golpearon la puerta. Un golpe seco. Desde afuera de la cabina. Javier se levantó de inmediato. ¿Una azafata? Pero no tenía sentido. Nadie debería estar despierto. Y menos, golpeando así. ¿Quién es? Preguntó Javier. Silencio. Otro golpe. Más fuerte. Martín tragó saliva. No abras. Puede ser una emergencia. No abras. El golpe final fue brutal. Como si algo hubiera intentado derribar la puerta. Y entonces, se hizo silencio. Javier miró a Martín. Esto ya no es normal. Lo sé. Martín volvió a mirar por la ventana. La cosa seguía ahí. Pero ahora, estaba más cerca. Mucho más cerca. Y por un segundo, creyó ver algo dentro. Una cara. No humana. No completamente. Pero reconocible. Era él. Martín retrocedió bruscamente. No, no puede ser. ¿Qué viste? Era yo. Javier no respondió. Porque algo más acababa de pasar. Las pantallas del avión se apagaron. Todas. Al mismo tiempo. Oscuridad total. Solo quedó una luz roja de emergencia. Parpadeando. Y en ese silencio, la radio volvió a encenderse. Pero ahora, la voz era clara. Capitán Martín Rojas. No había interferencia. No había distorsión. Era perfecta. Demasiado perfecta. Este vuelo no tiene destino. Martín sintió que el corazón le latía en los oídos. ¿Quién sos? La respuesta tardó unos segundos. Somos lo que queda de los que nunca aterrizaron. Un escalofrío helado recorrió la cabina. Y en ese instante, la puerta se abrió. Sola. Lentamente. Javier dio un paso atrás. No hay nadie. Pero estaba equivocado. Había algo. Algo que no se veía completamente.
pero que deformaba el aire, como calor sobre el asfalto. Pero frío, muy frío. Y caminaba hacia ellos. Martín intentó tomar el control manual. Nada respondía. No podemos salir de esto, susurró Javier. La cosa se detuvo frente a ellos. Y entonces habló. Pero no con palabras. Ambos escucharon voces en sus cabezas. Miles. Superpuestas. Gritando. Susurrando. Suplicando. No nos dejes. Martín cayó de rodillas, tapándose los oídos. Basta. Las voces se intensificaron. Quédate con nosotros. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto. La cabina volvió a la normalidad. Luces encendidas. Instrumentos funcionando. Radio estable. Como si nada hubiera pasado. Javier respiraba agitado. ¿Terminó? Martín miró por la ventana. No había nada. Solo cielo. Vacío. Creo que sí. Pero algo no estaba bien. El altímetro marcaba 0. No puede ser. Javier miró también. Estamos en el aire. Pero el indicador no mentía. Altura, 0 metros. Y entonces miraron hacia abajo. No había tierra. No había océano. No había nada. Solo oscuridad. Infinita. El avión no estaba volando. Estaba suspendido. En algún lugar donde no existía el suelo. La radio crepitó una última vez. Bienvenidos. Y en ese instante, el avión comenzó a descender. Pero no caía. Se hundía. Como si el cielo fuera un líquido. Y los estuviera tragando. Los registros oficiales dicen que el vuelo 717 desapareció a las 2:23 de la mañana. Sin señal de emergencia. Sin restos. Sin explicación. Pero hay algo más. 3 meses después. Otro avión. Otra ruta nocturna. Reportó lo mismo. Un punto en el radar. Una forma en el cielo. Y una voz. ¿Qué decía? Rojas, abrí. Porque algunas rutas no están en los mapas. Y algunos vuelos nunca terminan. El capitán Andrés Salvatierra siempre decía lo mismo antes de despegar. El aire nunca miente. Era un piloto metódico. Preciso. Frío. De esos que confían más en los instrumentos que en las personas. Pero hubo una noche en la que ni los instrumentos, ni la realidad, dijeron la verdad. El vuelo 908 despegó a las 01:05 de la madrugada. Ruta, Santiago a Buenos Aires. Un vuelo corto. Tranquilo. Rutina pura. Cielo despejado. Sin tormentas. Sin tráfico. Una noche perfecta para volar. Y eso fue lo primero que le pareció extraño. Demasiado perfecta. A las 1:43, Andrés notó algo raro. No en el radar. No en los motores. En el tiempo. ¿Cuánto llevamos? Preguntó sin mirar. Su copiloto, Lucía, revisó. 38 minutos. Andrés frunció el ceño. No puede ser. Ya deberíamos estar cruzando cierta zona, y no la veo.
Lucía miró por la ventana. Oscuridad total. Sin luces. Sin ciudades. Sin nada. Capaz estamos desviados. No, respondió Andrés. El rumbo está perfecto. Y ahí estaba el problema. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto. El avión no tenía turbulencias. No había viento. No había sonido externo. Era como si estuvieran quietos. Aunque el velocímetro indicaba lo contrario. Lucía miró nuevamente los instrumentos. Todo marca normal. Lo sé, dijo Andrés. Y eso es lo que no me gusta. A las 2:02, intentaron contactar con control. Control Buenos Aires, aquí vuelo 908, ¿me reciben? Silencio. Control, ¿copian? Nada. Lucía cambió de frecuencia. Probó otra. Y otra más. Solo estática. Pero no una estática común. Era irregular. Como si algo intentara formar palabras y no pudiera. Andrés respiró profundo. Seguimos. En unos minutos deberíamos ver la costa. Pero los minutos pasaron. Y la costa nunca apareció. En cambio, algo más lo hizo. A lo lejos. Muy lejos. Una luz. Pequeña. Blanca. Fija. ¿Eso es una ciudad? Preguntó Lucía. Andrés entrecerró los ojos. No, está demasiado aislada. La luz no parpadeaba. No se movía. No cambiaba de intensidad. Era perfecta. Vamos hacia ahí, dijo Andrés. ¿Seguro? Es lo único que tenemos. A medida que se acercaban, la luz crecía. Pero no como debería. No se expandía. No revelaba detalles. Solo aumentaba de tamaño. Como si fuera un punto acercándose a ellos. Y no al revés. Lucía empezó a inquietarse. Esto no tiene sentido. Andrés no respondió. Porque algo más había cambiado. El altímetro. Estaban descendiendo. ¿Bajaste altura? Preguntó Lucía. No. Pero el indicador seguía bajando. 3000 metros. No estoy tocando nada, dijo Andrés. Los controles estaban rígidos. Duros. Como si algo más los sostuviera. Subí potencia, dijo Lucía. No responde. El avión seguía bajando. Pero no se sentía. No había vibración. No había presión. Era un descenso, silencioso. Antinatural. Y entonces, la luz desapareció. De golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. Y en su lugar, apareció el suelo. Pero no era un suelo normal. Era plano. Perfectamente plano. Sin relieve. Sin árboles. Sin edificios. Sin textura. Solo una superficie oscura, infinita. ¿Qué es eso? Susurró Lucía. Andrés no tenía respuesta. Pero el avión seguía descendiendo. 1000 metros. No tenemos pista, dijo Lucía. Lo sé. 200 metros. Y entonces, el avión tocó tierra. Sin impacto. Sin rebote. Como si hubiera sido colocado. Andrés y Lucía se miraron.
¿Aterrizamos?, preguntó ella. No debería ser posible. Miraron por las ventanas. Oscuridad total. Ninguna luz. Ningún sonido. Nada. Apagaron motores. Silencio absoluto. Ni viento. Ni aire. Ni vida. Voy a abrir la puerta, dijo Andrés. ¿Estás loco? Necesitamos saber dónde estamos. Tomó la linterna. Caminó hacia la puerta. La abrió. Y bajó. El suelo era extraño. No era asfalto. No era tierra. Era liso. Como vidrio, pero opaco. Lucía lo siguió. No hay nada. Y era cierto. Nada en ninguna dirección. Solo esa superficie infinita. Y un cielo completamente negro. Sin estrellas. Sin luna. Andrés giró lentamente. Y entonces lo vio. El avión. Pero no era el suyo. Estaba ahí. A unos metros. Mismo modelo. Mismo tamaño. Misma aerolínea. Pero diferente. La pintura estaba desgastada. Quemada en algunas partes. Lucía. Ella miró. No puede ser. Se acercaron lentamente. La puerta del otro avión estaba abierta. No entres, dijo Lucía. Pero Andrés ya estaba subiendo. El interior era idéntico. Pero viejo. Sucio. Como abandonado por años. Los asientos rotos. Las luces apagadas. Y un olor. Un olor metálico. Pesado. Avanzaron hacia la cabina. La puerta estaba entreabierta. Andrés la empujó. Y se quedó helado. Dentro. Había dos cuerpos. Sentados. Inmóviles. Secos. Como momificados. Lucía dejó escapar un grito ahogado. No mires, susurró Andrés. Pero ya era tarde. Porque reconocieron los uniformes. Las insignias. Los rostros. Eran ellos. Andrés y Lucía. Pero, muertos. Mucho tiempo atrás. Esto no es posible, dijo ella temblando. Y entonces, el cadáver de Andrés se movió. Lentamente. Giró la cabeza. Sus ojos vacíos se clavaron en él. Y habló. Con una voz seca. Rota. Llegaste. Andrés retrocedió. No. Tardaste, pero llegaste. Lucía comenzó a llorar. Vámonos, por favor. Pero no había a dónde ir. El otro Andrés sonrió. Una sonrisa imposible. Todos aterrizan acá. Silencio. Pero nadie despega. La puerta del avión se cerró de golpe. Las luces se encendieron solas. Y afuera aparecieron más aviones. Decenas. Cientos. Todos iguales. Todos detenidos. Todos vacíos. ¿O no? Porque en cada uno había alguien observando. Esperando. La radio del avión se encendió. Una voz desconocida habló. Vuelo 908, autorizado a permanecer. Lucía gritó. Andrés intentó abrir la puerta. No se movía.
Estaban atrapados. El otro Andrés volvió a hablar. Ahora, sos parte del tráfico. Las luces del avión comenzaron a apagarse una por una. Y en la oscuridad, se escucharon pasos. No dos. Muchos. Demasiados. Acercándose. Desde todos los pasillos. Desde todos los aviones. Desde todas partes. Los registros oficiales dicen que el vuelo 908 nunca llegó a destino. Desapareció del radar sin explicación. Sin señal de emergencia. Sin restos. Pero hay reportes. De pilotos. En rutas nocturnas. Que aseguran haber visto algo imposible. Una superficie oscura. Infinita. Llena de aviones. Quietos. Esperando. Y una voz en la radio. Que repite siempre lo mismo. Autorizado a permanecer. Porque hay lugares. Donde los vuelos no terminan. Solo. Se quedan.